Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la primera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo desde 35 hasta 38. En aquel tiempo, el Señor Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella, porque estaban cansados y abandonados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Palabra del Señor. El texto es muy breve, pero también muy denso. Dividido en dos partes, la primera parte es lo que se llama técnicamente un resumen, es decir, que en pocas palabras el evangelista nos informa sobre la actividad del Señor Jesús. La segunda parte es la preocupación, la invitación que Jesús dirige a lo suyo para involucrarle en su propia pasión, en su propia preocupación, en su propia cura de los demás, que al final es la misma preocupación y cura de Dios. Bueno, en la primera parte, el evangelista Mateo nos informa que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Es decir, que Jesús no iba donde se encontraba la gente más importante. Por ejemplo, los sacerdotes, los fariseos. Tal vez hubiéramos sido nosotros, habríamos hecho un plan de trabajo con la intención de formar primariamente la clase dirigente, es decir, los jefes, pensando que de esta manera después ellos hubieran podido formar a todo el pueblo. Jesús no cae en esta trampa. Jesús tiene conciencia que Dios, el Padre, quiere, exige que su mensaje llegue directamente a todo el pueblo, a la gente sencilla. Y como sabe perfectamente que a veces precisamente los líderes, los jefes, los que tendrían que, por su propia vocación, tener primero este afán, pero al contrario, se habían convertido en una piedra de estorbo, entonces Jesús va directamente él a encontrar a la gente. Así como Dios va encontrando a cada uno de nosotros. ¿Y dónde va Jesús? Va en las sinagogas. Evidentemente se trata del día de sábado, cuando los hebreos iban y también siguen yendo a la sinagoga. ¿Para hacer qué cosa? Primariamente para escuchar un texto de la Sagrada Escritura. Normalmente la sinagoga más pequeña tenían el rótulo de la Torá, es decir, la ley de Moisés. Mejor dicho, habría que traducirlo las enseñanzas o la enseñanza de Moisés, concretamente los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros llamamos el Pentateuco, y también tenían el libro del profeta Isaías y el libro de los Salmos. La sinagoga más pequeña, sobre todo de las aldeas, pero también de los pueblos más pequeños, siendo pobres, no tenían todas las sagradas escrituras. Pero por lo menos Torá, profeta Isaías y Salmos sí. Y Jesús va ahí en la sinagoga precisamente para poner en claro desde el comienzo que Él no ha venido para fundar otra religión, para provocar una división, un cisma,
una contraposición, todo lo contrario. Él ha venido para llevar a cumplimiento aquella revelación que Dios ya empezó desde el Antiguo Testamento, en definitiva desde el momento mismo de la creación, y de manera especial revelándose a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y liberando al pueblo, pensamos al Éxodo por mano de Moisés, y luego por boca de todos los profetas. Bueno, Jesús se pone en continuidad, no en ruptura. Pero eso no significa que simplemente ha venido a repetir la cosa que ya decían los sacerdotes, los fariseos, interpretando de manera muy parcial, interesada a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Jesús interpreta de manera original. Él puede, no solamente porque tiene la autoridad, sino porque Jesús mismo es la palabra con la P grande, el Logos, la revelación de Dios, que de manera más humana estaba ya en parte contenida en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Que dice el evangelista que Jesús va en la sinagoga para anunciar la buena noticia del reino. Nosotros sabemos que en griego buena noticia se dice evangelio, pero no solamente el evangelio, la buena noticia, sino que la buena noticia del reino. El reino es el término, el símbolo que Jesús eligió y siempre prefirió para hablar de la cercanía de Dios papá, de Dios cercano como un papá que se toma cura de cada una de sus criaturas. Por eso Jesús va donde se encuentra la gente más pobre, más sencilla, los que estaban totalmente desilusionados, que habían llegado a introyectar la misma ideología de los jefes, que consideraban bendecido por parte de Dios solamente los ricos, los sacerdotes, los fariseos. Jesús al contrario dice que no, hay de ustedes los ricos, dichosos ustedes los pobres. Y Jesús no anuncia esta buena noticia como si fuera un profesor que ha venido para enseñar una filosofía, para enseñar una nueva doctrina. No, dice que al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella. Jesús entra en una empatía y es muy importante. ¿Por qué? Porque esta no es una debilidad psicológica del hombre Jesús. Nunca podemos olvidar que Jesús en cada momento de su vida es revelación del Padre. Jesús es el perfecto revelador del Padre. Es decir que si Jesús se compadece, es porque primero se compadece Dios. En esta compasión, patir con, entrar en sintonía, entrar en empatía, dolerse por los dolores de los demás, los sufrimientos de los demás, Jesús revela perfectamente los sentimientos de Dios. Algo que ya había anunciado el profeta Oseas, por ejemplo, al capítulo 11, cuando está proclamando el juicio sobre Israel. Pero al momento de la condena, en vez de la condena, le sale un canto de conmoción, llegando al punto de decir el mismo Dios: me se mueven dentro de mí mis entrañas, como si fuera una madre que tiene el útero, conmovido por lo que le está pasando al hijo. Bueno, si en la profecía de Oseas todavía era simplemente una imagen, una metáfora, ahora se traduce en una actitud concreta, emotiva del hombre Jesús, en la cual Jesús quiere asociar a lo suyo. Cuando Jesús dice a lo suyo que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, entonces que rueguen al dueño, al Señor, al Padre, para que envíe trabajadores a recoger la cosecha, evidentemente esto no significa que hay que
avisar a Dios, informarlo de algo que ya no sepa. Y tampoco que Dios ahí se quede esperando que nosotros le vamos a pedir lo que Él tiene que hacer, que solamente Él puede hacer. El mismo Jesús, enseñando la oración del Padre Nuestro, había dicho: cuando tienen que pedir algo, no sean charlatanes como los paganos que utilizan un montón de palabras convencidos que de esta manera logran despertar a Dios. No. ¿A qué sirve entonces la oración de intercesión? Si no es para informar a Dios, si no es para convencerlo de algo que ya Él sabe y está cumpliendo. Sirve para ayudarnos nosotros a tomar conciencia de los beneficios de Dios, de lo que nos hace falta. Hace falta para que nosotros entramos en esta misma dinámica de Dios, que nos asociamos a Él en esta acción de cura del mundo entero, cura concreta, material. Jesús iba curando a los enfermos, a los que estaban necesitados de cualquier cosa, pero también cura espiritual. En un mundo que muchas veces no tiene la esperanza, estamos enviados para anunciar la buena noticia del reino. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y precisamente en base a la actitud que tenemos con respecto a la gente de nuestra época, a la gente que encontramos todos los días, si viéndolas perdida en un mundo sin esperanza, si viéndola perdida atrás de sus problemas, de sus cosas, tal vez sin conocer a Dios, nosotros nos ponemos en una actitud de juicio diciendo: mira esta gente que se preocupa solamente de las cosas materiales, a esta gente que, es decir, en una actitud de juicio, de crítica, de condena, significa que no somos auténticos discípulos del Señor Jesús, que no somos colaboradores del Padre, no somos hijos según el corazón de Dios. Si al contrario, viendo la gente perdida, despistada en el mundo, compartimos el mismo sentimiento de dolencia, de compasión del Señor Jesús, y nos ofrecemos nosotros también para ayudarles, para llevarle la buena noticia del reino, entonces sí, significa que somos hijos según el corazón de Dios y auténticos discípulos y amigos del Señor Jesús.